A continuación se presentan los pasos a considerar para la elaboración de la programación educativa individual en el planeamiento didáctico, tomando en cuenta que para el segundo periodo se utilizan las plantillas de aprendizaje base para el planeamiento. Para la elaboración de la programación educativa individual ya no se requiere de un documento aparte, sino que la PEI se concreta en la misma plantilla de aprendizaje base, utilizando una clave de color para denotar lo que se refiere a los estudiantes con adecuación significativa. Para esto es necesario conocer en qué nivel se encuentran las habilidades y aprendizajes del estudiante en particular. ¿Cómo proceder? Si el desfase del estudiante no es muy considerable con respecto al nivel del grupo, se trabajarán los mismos Assessment Strategies de la plantilla de aprendizaje base del grupo. Los ajustes al nivel de desempeño se reflejarán en la columna de Indicators of Learning. El docente determinará si algunos de los aprendizajes esperados del grupo no se desarrollarán con el estudiante. Este es un ejemplo de un planeamiento de cuarto grado en el que se incluye la programación educativa individual para un estudiante con un nivel de tercer grado. El planeamiento, utilizando las plantillas de aprendizaje base, contiene 4 columnas, indicando la habilidad lingüística, el aprendizaje esperado y los indicadores que se van a desarrollar con el grupo, de manera que el docente completa la columna de mediación. ¿Cómo se visualiza la PEI? Los Assessment Strategies e Indicators of Learning que se trabajarán con el grupo se mantienen tal y como vienen en la PAP. En este ejemplo vemos que este aprendizaje esperado, identificado como L2, correspondiente a la habilidad de escucha y sus correspondientes indicadores, se mantienen y se trabajan con el grupo. Lo que se trabajará con el estudiante, en este caso, lo escribimos de color y vemos que mantenemos el Assessment Strategy y el Indicator of Learning se ajusta al nivel del estudiante. Esto sería lo que se espera que el estudiante logre para este aprendizaje esperado. Como mencionábamos, la columna de Assessment Strategies mantiene los mismos aprendizajes esperados del grupo y del estudiante con adecuación significativa. Siguiendo con el ejemplo, corresponde ahora establecer las actividades de mediación del grupo y con una clave de color se indica la actividad para este estudiante con adecuación significativa. Continuando con el planeamiento de este ejemplo, otro aprendizaje esperado que establece es el de interacción oral, que se refiere a expresar sentimientos relacionados con desastres naturales. En el caso del estudiante con adecuación significativa, vemos cómo se ajustó el indicador. Asimismo, vemos un último aprendizaje esperado de producción oral que solo se trabajará con el grupo. Finalmente, se completan las actividades de mediación correspondientes y en color
se indica lo que se trabajará con el estudiante. Ahora, en algunos casos, el desfase del estudiante con respecto al grupo es tan considerable que por más que se baje la dificultad al indicator of learning correspondiente al aprendizaje esperado del grupo, el nivel del estudiante no le permitirá lograr dicho aprendizaje. En este caso, el proceder es el siguiente. Se revisan los temas y aprendizajes esperados del programa de estudios del nivel del estudiante, con el fin de encontrar algunas similaridades con las temáticas y assessment strategies que se van a desarrollar con el grupo completo. Esto con el fin de identificar aquellos temas que se pudieran articular de alguna manera con los temas del grupo en que está matriculado el estudiante. Por ejemplo, si quiero planear la primera unidad de séptimo año y tengo un estudiante con un nivel de primer grado, identifico primero aquellos temas y aprendizajes esperados del programa de estudios de primer grado que se puedan articular. En este ejemplo hipotético, los temas de primer grado, saying hello, saying goodbye, introducing myself, the way I look and feel, and making new friends, se relacionan con la unidad de séptimo año de Here I Am. Una vez que conocemos los temas, identificamos los aprendizajes esperados o assessment strategies del nivel inferior que podríamos articular con los del grupo. En este ejemplo sería con los de la unidad 1 de séptimo año. En este ejemplo, vemos que el docente determinó que son 3 los assessment strategies de primer grado que podríamos articular con el plan del grupo. En este caso tenemos un aprendizaje esperado de séptimo de escucha que dice discriminar el lenguaje de la clase de manera oral, y para primer grado un aprendizaje esperado de escucha que dice ordenar imágenes para mostrar comprensión de lo que se escucha. Vemos que ambos se refieren a mostrar comprensión oral, pero en el nivel inferior dicha comprensión se demuestra de forma más sencilla. El aprendizaje esperado correspondiente a la habilidad de lectura de séptimo dice identificar instrucciones cortas de un texto, pero en el nivel inferior el aprendizaje esperado dice lee en voz alta junto al grupo o al profesor. Finalmente, en séptimo hay un aprendizaje esperado de interacción oral que se refiere a realizar preguntas de información de manera oral, y para primer grado se refiere a usar 1 o 2 saludos o despedidas. Hay que indicar que no hay un número específico de aprendizajes esperados del nivel inferior que se tenga que articular, va a depender de los temas que ofrecen los programas de estudios. También los temas y aprendizajes esperados del nivel inferior se pueden seleccionar de diferentes unidades de ese programa. Asimismo, el docente determinará los aprendizajes esperados que no tomará en cuenta del todo para el estudiante, porque no se pueden realizar algún tipo de articulación.
¿Cómo se ve esto en el planeamiento? Se toma la plantilla de aprendizaje base de séptimo año, que en este ejemplo sería la primera unidad. En la columna de Assessment Strategies vemos el aprendizaje esperado que viene para la habilidad de escucha con su correspondiente indicador para el grupo. Como el docente había seleccionado un correspondiente aprendizaje esperado de primer grado para el estudiante, es en esta columna donde se establece con un código de color, y en la columna de Indicators of Learning se anota el correspondiente indicador. Dicho indicador, en este caso, lo puede encontrar en la plantilla de aprendizaje base de primer grado, si no el docente lo podría redactar. Se hace el mismo procedimiento con el aprendizaje esperado de lectura. En la columna de Assessment Strategies se apunta con código de color el que se desarrollará con el estudiante de adecuación, y en la columna de indicadores se anota el correspondiente indicador, el cual se redacta o se toma del programa inferior correspondiente. Seguidamente, en la columna de estrategias de mediación, el docente completa las correspondientes actividades que desarrollará con el grupo y, con un código de color, las que desarrollará con el estudiante, según el aprendizaje esperado correspondiente y el indicador. El planeamiento sigue de la misma forma, incluyendo, en este ejemplo, el aprendizaje esperado de interacción oral con su correspondiente indicador que se trabajará con el grupo, y en un color diferente anotamos en esas columnas el correspondiente aprendizaje esperado e indicador para el estudiante en particular. Finalmente, se anotan las actividades de mediación correspondientes para el grupo y, con un código de color, las que corresponden al estudiante. Es importante mencionar que el resto de aprendizajes esperados e indicadores de la plantilla de aprendizaje base que no se articularon, se trabajarán únicamente con el grupo.